Hola, superfamilia, ¿cómo estamos? Bueno, hoy les quiero hablar de herbolaria con plantas del mundo. ¿En qué significa esto y cuáles son nuestros objetivos en este tipo de formaciones en los cuales hablamos de herbolaria y desde la medicina oriental? Es decir, primero vamos a decir cuatro cosas importantes. La herbolaria oriental y la herbolaria occidental. En realidad es herbolaria, son plantas, con lo cual es lo mismo. Sin embargo, en la medicina occidental o en la farmacopea occidental, a la herbolaria se la estudia bajo sus principios activos. Los principios activos son esas moléculas que tenemos en las hierbas que pueden provocar ciertas reacciones a nivel biológico. Hay moléculas que pueden ser laxantes, purgantes, emenagogas, colagogas, diuréticas, ¿ok? Tenemos los taninos, tenemos toda esa serie de sustancias que la farmacopea estudia y que nosotros aplicamos bajo los principios de la causística. Es decir, si tengo un problema X, pues voy a buscar una sustancia que pueda contrarrestar ese problema X. ¿Ok? Antibióticos, por ejemplo. Bien, en la medicina oriental esto no es así. En la medicina oriental no se estudian los principios activos, se estudia la bioenergética de la planta. ¿Esto qué es? Pues esto es su naturaleza, su sabor, su tropismo y su dirección. Y esto es fantástico porque entra dentro del marco conceptual de la medicina oriental. Por ejemplo, hablando de la naturaleza, hay plantas calientes, hay plantas frescas. Por lo tanto, podemos aplicar plantas calientes a pacientes que sufran de factores patógenos climáticos fríos. O al revés, aplicar plantas frías para pacientes que tengan factores patógenos calientes. Hay plantas que tienen diferentes sabores. El sabor, de alguna manera, puede tonificar, dispersar o regular el elemento al cual pertenecen. Y esto es importantísimo. El tropismo quiere decir a dónde va esa planta. Es decir, hay plantas que tienen tropismo riñón, hay plantas que tienen tropismo corazón, hay plantas que tienen tropismo vesícula biliar. Dependiendo del tropismo, dependiendo de la naturaleza y dependiendo del sabor, es que nosotros vamos a saber cómo utilizar esa planta. Y luego su dirección. Hay plantas que van hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera. Esto hace que podamos utilizar plantas que sean calientes, pero que sean de dirección descendente para calentar el Mai o el Sanja inferior. Mientras que hay plantas que son calientes, pero su dirección es ascendente, con lo cual calientan o tonifican la parte superior del cuerpo. Por lo tanto, entender la herbolaria oriental es súper importante para poder aplicarla posteriormente a la diferenciación de síndromes o de patrones. Si yo tengo un paciente que tenga un patrón de insuficiencia de yin de riñón, voy a buscar plantas que tengan un tropismo riñón, un tropismo que tonifique y evidentemente fortalezca el yin de riñón, que es lo que el paciente presenta. Por lo tanto, tenemos que estudiar las plantas desde su bioenergética, no desde sus principios activos o químicos, porque de alguna manera esos principios son invisibles. Nuestros ancestros nunca pudieron observar, ¿vale? Las moléculas que se encuentran dentro de una disolución, una infusión, una cocción o la hierba en polvo. Ellos lo que vieron fueron esas cualidades cuando se administraban a los pacientes a través de la pulsología, por ejemplo. Esto es muy interesante que ustedes lo tengan siempre presente. Por lo tanto, nosotros este fin de semana, este sábado, vamos a realizar un seminario en el cual vamos a estudiar más o menos 20-30 plantas y, sobre todo, lo más importante, os voy a enseñar a formular. ¿Cómo se formula con la medicina china? Se formula a través de una teoría del emperador, el ministro, ¿vale? Bueno, el ayudante, ¿no? Lo que quiero decir es que el asistente y el ayudante, se me había olvidado uno, que lo que hacemos es organizar las plantas para poder controlar un patrón concreto. Y esto es muy importante, con plantas todas de nuestra tierra, tomillo, romero, salvia, acachofera, boldo, es decir, plantas que tenemos en nuestra tierra y que no tienen que venir de fórmulas que nos vendan de otros países y sean mucho más caras para nuestros pacientes. Sé que esto que acabo de decir no le va a gustar a muchos vendedores de fórmulas, pero bueno, mi objetivo no es ese, mi objetivo es que tú aprendas a hacer fórmulas con tus plantas de tu tierra y puedas aplicárselas a tu paciente de una manera eficiente. Fórmulas adaptadas al paciente, no fórmulas adaptadas al patrón, que es lo que nos venden. Es decir, me explico. Cuando tú tienes un paciente, puede el paciente presentar insuficiencia de yin de riñón o de yang de hígado, ¿ok? Un exceso de yang de hígado. Entonces,
tú puedes comprar o recetar una fórmula que sea para el exceso de yang de hígado, para modularlo. Es verdad, y esa fórmula funciona. Pero yo te digo otra cosa. ¿Y si tú pudieras hacer una fórmula no para el yang de hígado, sino para el yang de hígado de tu paciente que, aparte de yang de hígado, presenta una ligera insuficiencia de yin de bazo, por ejemplo, o un problema a nivel intestinal, lo que sea, y tú puedas hacer una fórmula adaptada y precisa a tu paciente, le digas las 3, 4 hierbas que tiene que utilizar, que el paciente la pueda comprar, se la pueda hacer en infusión, en cocción, o como queramos, en tintura, o como se pueda hacer. Por lo tanto, creo que es espectacular aprender esto. Primero, ¿por qué? Porque utilizamos plantas de nuestra tierra y los principios de la naturopatía dicen que las hierbas de nuestra tierra son las hierbas que nos curan y nos protegen, más que las hierbas de otros países que no tienen nuestra vibración energética. Segundo, mucho más económico para nuestro paciente. Y tercero, y mejor, pues ayudamos al ecosistema y ayudamos a la producción de herbolaria en nuestro país. Y no tenemos que exportarlas de otros países, teniéndolas aquí. Países como México, países como Ecuador, países como Portugal o como, por ejemplo, España, que somos ricos en herbolaria, porque tenemos que utilizar hierbas de otros países. No lo entiendo. Así que, si quieren más información sobre este curso que vamos a lanzar este fin de semana, es un taller, ¿vale? Pues escríbamelo aquí y yo les informo de todo. Un placer y seguimos viéndonos.